Que el Señor les bendiga en esta tarde. Les saludo desde la bella ciudad de San Diego con un rico calorcito acá. Estamos disfrutando de este clima tan calientito, pero aún así le damos gracias a Dios porque Él es fiel con nosotros, porque su gracia nos ha sostenido, porque su fidelidad hacia nuestras vidas nos ha recordado una vez más que Él nos ama, ¿verdad? Que el Señor les bendiga en esta tarde y les estoy saludando desde la bella ciudad de San Diego. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía en su emisora www Radio Enciende una Luz con su programa Aliento de Vida, un ministerio de restauración. Le damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos da una vez más de poder estar al aire, de poder sintonizar una vez más para poder hablar de su grandeza, de su amor, de su gracia, de su misericordia, para poder compartir con ustedes la gratitud que hay en el corazón en mi corazón por todo lo bueno que Él ha sido conmigo, con mi familia, porque puedo voltear atrás y puedo decir que su fidelidad no ha fallado, su fidelidad siempre ha sido en mi vida, y creo que en la vida de muchos de los que participamos en esta emisora. Gracias a Dios porque Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Él sigue siendo fiel. Y en este día, la semana pasada hablamos de un libro que estoy leyendo que se llama Gracia. Y este día vamos a continuar con este libro. Y este episodio se llama Oh Dulce Cambio. Pero va a estar titulado Aquí obró la gracia, ¿verdad? Y te puedo decir que aquí obró la gracia porque sigo aquí parada en la brecha, y te puedo decir que la gracia de Dios es la que ha obrado en mi vida para seguir adelante. Y este capítulo 3 del libro Gracia, el libro Gracia lo escribió Max Lucado. Es uno de los autores que a mí me gusta mucho por su forma de relatar la Biblia. O sea, este hombre te hace que si no tienes imaginación, empiece tu imaginación a volar, ¿no? Me gusta su forma de relatar, de compartir la palabra de Dios. Y en ese capítulo 3 la introducción está Jeremías, el último versículo, que dice: Jehová, justicia nuestra. Y en la nueva versión dice 23:6, dice: el Señor es nuestra salvación. Y también es otro texto de introducción es: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que nunca se nos olvide que Jehová ya pagó por nuestros pecados. No tiene por qué el enemigo venir a acusarnos y hacernos creer que todavía debemos algo. Y Jesucristo es lo que Dios hace, y la cruz es donde Dios lo hizo. No se nos es lo que Dios hace, y la cruz es donde Dios lo hizo. Cristianismo no es el sacrificio que hacemos, sino el sacrificio en que confiamos.
Por valioso que sea proclamar, Cristo murió por el mundo, aún más tierno es susurrar, Cristo murió por mí. Eso lo tenemos que recordar siempre, ¿ok? Que Cristo murió por cada uno de nosotros, pero tenemos que personalizarlo y decir, Cristo murió por mí. Y vamos a entrar al capítulo 3 del libro Gracia. Y usa tu imaginación cuando estoy relatando este libro para que puedas entender un poco lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, la celda de la cárcel de Barrabás contiene una sola ventana cuadrada como del tamaño de un rostro. El hombre mira a través de ella una vez, solo una vez. Cuando ve la colina de la ejecución, se deja caer al suelo, apoyado contra la pared, llevándose las rodillas al pecho. Esto ocurrió hace una hora. Desde entonces no se ha movido. No ha hablado desde entonces. Extraño en él. Barrabás ha sido un hombre de muchas palabras. Cuando los guardias llegaron al amanecer para sacarlo de las barracas, alardeó que estaría libre antes del amanecer. En camino a la celda maldijo a los soldados y se burló de César. Pero desde que llegó no ha pronunciado palabra, nadie con quien hablar, por una parte, nada que decir, por otra. A pesar de todas sus bravuconadas y fanfarronerías, Barrabás sabe que estará crucificado al mediodía y muerto al anochecer. ¿Qué se puede decir? La cruz, los clavos, la muerte tortuosa. Él sabe lo que le espera. A pocos cientos de metros de esta pequeña celda, en la fortaleza Antonia, una reunión no muy pequeña de hombres murmura en desaprobación, líderes religiosos en su mayoría, una bandada de barbas, túnicas y rostros serios, cansados e iracundos. En las gradas sobre ellos se halla un patricio romano y un Galileo desaliñado. El primer hombre gesticula hacia el segundo, dirigiéndose a la multitud. Me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste, y suéltalos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Eso se encuentra en Lucas 23, 14, 19. La última frase explica quién es Barrabás: un rebelde y asesino, furia en el corazón y sangre en las manos, insolente, violento, buscapleitos, un exterminador, es culpable y está orgulloso de ello. Se supone que Pilato, el gobernador romano, trate con gracia a tal individuo. Eso desean los miembros de la multitud. Es más, quieren a cambio que Pilato ejecute a Jesús, un hombre de quien el gobernador declara que no ha hecho nada digno de muerte. Pilato no siente lealtad hacia Jesús. El Galileo no significa nada para él. Si Jesús es culpable, que lo dejen pagar por su crimen. El gobernador está dispuesto a crucificar a un hombre culpable, pero a un inocente. Jesús podría merecer una reprimenda, incluso unos azotes, pero no la cruz. Pilato hace no menos de 4 intentos por soltar a Jesús. Le dice a los judíos que resuelvan ellos el asunto. Juan 18, 28 y 31. Le refiere el caso a Herodes. Lucas 23, 4 al 7. Intenta persuadir a los judíos que acepten a Jesús como el prisionero que se libera en la Pascua. Marcos 15, del 6 al 10. Ofrece un arreglo, flagelación en vez de ejecución. Lucas 23, 22. Pilato hace todo lo posible por soltar a Jesús. ¿Por qué?
no halló en él ningún delito. Juan 18:38. Con estas palabras, el gobernador se convierte en un teólogo involuntario. Él fue el primero en manifestar lo que Pablo escribiría después. Jesús no cometió pecado alguno. 2 Corintios 5:21. De igual valor a que Jesús caminara en el agua, resucitara muertos y curara leprosos, es esta gran verdad. Él nunca pecó. No es que no pudiera pecar, sino que no pecó. Pudo haber partido el pan con el diablo en el desierto, o roto filas con su padre en Getsemaní. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él fue el modelo de Dios para el ser humano, siempre honesto en medio de la hipocresía, impecable, amable en un mundo de crueldad, enfocado en lo celestial a pesar de innumerables distracciones. En cuanto al pecado, Jesús nunca tuvo que ver algo con él. Nosotros, en cambio, nunca hemos dejado de pecar. Estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Somos lo que se había perdido. Lucas 19:10. Estamos perdidos. Juan 3:16. Bajo el castigo de Dios. Juan 3:36. Cegados. 2 Corintios 4:3-4. Y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. No tenemos nada bueno que ofrecer. Nuestras buenas obras son basura y trapos de inmundicia ante un Dios santo. Filipenses 3:8. Isaías 64:6. Simplemente deberíamos llamarnos Barrabás o llamarnos pecadores. John Newton lo hizo. ¿Recuerdas tú la letra del famoso himno de Newton? Sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó. Tales palabras parecen muy anticuadas. El pecado siguió el camino de pelucas empolvadas y pantalones bombachos. En realidad, esta época moderna nadie es malvado, ¿verdad? Equivocado, malcriado, desafortunado, adicto, inadecuadamente entrenado para dejar de usar pañales, pero pecador. Usted exageró el caso, señor Newton, ¿o no? Lea un párrafo de la definición de Jesús en cuanto al pecado. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Eso se encuentra en Lucas 9:12-14. Es declarar: Dios no quiero que reine sobre mí. Prefiero un reino sin rey, o mejor aún, un reino en el cual yo sea el rey. Imagina que alguien te hiciera lo mismo a ti. Supón que te vas a un largo viaje y dejas tu residencia bajo la supervisión de un cuidador, a quien le confías todas tus posesiones. Mientras estás fuera, este individuo se muda a tu casa y aduce que ésta le pertenece. Coloca el nombre de él en el buzón y se apropia de todas las cuentas. Coloca los pies sucios sobre la mesa del centro e invita a amigos a dormir en la cama. Rechaza la autoridad tuya y te envía este mensaje: no vuelvas, ahora soy yo quien maneja las cosas. La palabra de la Biblia para esto es pecado, el cual no es una lamentable equivocación o un tropezón ocasional, sino que significa un golpe de estado contra el régimen de Dios. Toma por asalto el castillo, reclama el trono de Dios y desafía la autoridad divina. El pecado grita: quiero dirigir mi propia vida. Muchas gracias. Le dice a Dios que se vaya, que desaparezca y que no vuelva. El pecado es insurrección de primer orden y tú eres un insurrecto. Yo también. Lo es todo aquel que ha respirado en este mundo. Una de las acusaciones más duras de la humanidad se halla en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El camino tuyo podría ser intoxicación.
El mío podría ser acumulación, el de otra persona podría ser estimulación sensual o autopromisión religiosa, pero todo ser humano ha intentado recorrer su propio camino sin Dios. No es que solo algunos de nosotros nos hayamos rebelado, todos lo hemos hecho. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Esta es una verdad impopular pero básica. Toda nave que va a parar a la orilla de la gracia zarpa desde el puerto del pecado. Debemos comenzar donde Dios empieza. No apreciaremos lo que la gracia logra hasta que comprendamos quiénes somos. Somos rebeldes, somos Barrabás. Así como Él, merecemos morir. Nos rodean 4 paredes de prisión, engrosadas con temor, dolor y odio. Estamos encarcelados por nuestro pasado, por nuestras malas decisiones y por nuestra altiva soberbia. Hemos sido hallados culpables. Nos hallamos sentados en el suelo de la inmunda celda, esperando el momento final. Los pasos de nuestro verdugo resuenan contra los muros de piedra. Con la cabeza entre las rodillas, no levantamos la mirada mientras Él abre la puerta, ni siquiera levantamos los ojos cuando empieza a hablar. Sabemos lo que va a decir. Llegó la hora de pagar por tus pecados, pero oímos algo más. Eres libre para irte. Jesús llevó tus pecados en lugar de ti. La puerta se abre. Fuera. Espeta el guardia. Entonces nos hallamos en medio de la luz del sol matutino, sin cadenas, los crímenes perdonados, preguntándonos, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido la gracia. Cristo se llevó nuestros pecados. ¿A dónde se los ha llevado? A lo alto de una colina llamada Calvario, donde no solamente soportó los clavos de los romanos, las burlas de la turba y la lanza del soldado, sino también la ira de Dios. Satura tu corazón en esto. El mejor resumen del más grande logro del Señor: por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia. Dios había pasado por alto los pecados. Romanos 3, 24 al 25. El Señor no pasó por alto nuestros pecados para no avalarlos, no nos castigó para no destruirnos. En lugar de eso, halló una manera de castigar el pecado y preservar al pecador. Jesús llevó nuestro castigo y Dios nos concedió crédito debido a la imperfección de Jesús. No se nos dice cuál fue la primera reacción de Barrabás ante el regalo de la libertad. Quizá lo despreció por orgullo o le rechazó por vergüenza, no sabemos, pero sí podemos decir qué hacer con nuestro regalo. Podemos personalizarlo. Mientras la cruz sea el regalo de Dios para el mundo, esta verdad nos tocará, pero no nos cambiará. Por valioso que sea proclamar, Cristo murió por el mundo. Aún más dulce es susurrar, Cristo murió por mí, murió por mis pecados, tomó mi lugar en la cruz, llevó mis pecados. La dureza del corazón que siento hoy día, mediante la cruz me reclamó, me limpió y me llamó. Sintió mi vergüenza y pronunció mi nombre. Sé tú el Barrabás que dice, gracias, gracias a Dios por el día en que Jesús tomó el lugar tuyo, amigo lector, por el día en que la gracia obró a su favor. Este es el capítulo 3 y vamos a entrar al capítulo 4 que se llama Tú puedes descansar ahora. Y como textos, la introducción tiene: la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia. Romanos 4:16. Dice, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia.
Y luego tiene unos pensamientos que dice: un hombre cuyas manos están llenas de paquetes no puede recibir un regalo. La única función de la fe es recibir lo que la gracia ofrece. Nuestros méritos no merecen nada. La obra de Dios lo merece todo. Tú estás cansado y la fatiga no es una palabra extraña. Conoces demasiado bien su fruto: ardor en los ojos, hombros caídos, espíritu sombrío y pensamientos mecánicos. Estás cansado. Estamos cansados. Un pueblo cansado, una generación cansada, una sociedad cansada. Competimos, corremos. Las semanas laborales avanzan pesadamente como inviernos árticos. Las mañanas de lunes aparecen en las noches de domingo. Transitamos nuestro camino a través de largas filas e interminables horas con nosotros que se han estirado debido a las prolongadas listas de cosas por hacer, artículos que debemos comprar o personas a las que tratamos de complacer, césped que cortar, maleza que arrancar, dientes que limpiar, pañales que cambiar, alfombras, niños, canarios. Todo requiere nuestra atención. El gobierno quiere más impuestos, los hijos quieren más juguetes, el jefe más horas, el colegio más voluntarios, el cónyuge más atención, los padres más visitas, iglesia a la iglesia. Mencioné la iglesia: servir más, orar más, asistir más, hospedar más, leer más. ¿Y qué podemos decir? La iglesia habla de parte de Dios. Cada vez que nos tomamos un respiro, alguien más necesita algo más. Un capataz existe un ladrillo para la nueva pirámide. Revuelve ese barro hebreo. Sí, allí está, la contraparte antigua tuya, el esclavo de Egipto, con taparrabos, espalda desnuda y encorvado y con los hombros arqueados, apilando ladrillos. Ni qué hablar de cansancio, de guerreros restallando látigos y gritando órdenes. ¿Por qué razón? Para que Faraón, con su ego del tamaño del Nilo, pudiera jactarse de otra pirámide, aunque sus dedos nunca desarrollaron un callo ni levantaron un atado de paja. Pero entonces Dios intervino: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Éxodo 6:6. Así que lo hizo. Abrió el mar rojo como se abre una cortina, y lo cerró como se cierran las fauces de un tiburón. Convirtió el ejército de Faraón en carnada y a los hebreos en miembros fundadores de la tierra, de no más ladrillos, lodo, mezcla y paja, no más trabajo forzado sin sentido y abrumador. Fue como si todo el cielo gritara: pueden descansar ahora. Así lo hicieron. 1 millón de pares de pulmones respiraron, descansaron por casi media pulgada. Esa es la cantidad de espacio entre Éxodo 15 y 16. El tiempo entre estos dos capítulos es aproximadamente de un mes. En algún lugar de esa media pulgada, de esa brecha de un mes, los israelitas decidieron que querían volver a la esclavitud. Se acordaron de los manjares de Egipto. Tal vez no era más que un guiso de huesos, pero la nostalgia no es rigurosa en cuanto a los detalles. Así que le dijeron a Moisés que deseaban regresar a la tierra de trabajo, sudor y ampolladas. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Gálatas 3:1. Lo siento, me equivoqué. Esas son palabras de Pablo, no de Moisés. Palabras para cristianos, no para hebreos. Del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Siglo I antes de Cristo, no siglo XIII antes de Cristo. Sin embargo, comprensible error, puesto que los cristianos de la época de Pablo se estaban comportando como los hebreos de la época de Moisés. Unos y otros habían sido redimidos, pero dieron la espalda a la libertad. La segunda redención eclipsó a la primera. Dios no envió a Moisés sino a Jesús. No derrotó a Faraón sino a Satanás.
No lo hizo con 10 plagas, sino con una sencilla cruz. El mar rojo no se abrió, pero sí la tumba. Y Jesús guió a la tierra de no más a todo aquel que quiso seguirlo, no más guardar la ley, no más luchar por la aprobación de Dios. Ahora pueden descansar, les dijo. Y lo hicieron durante 14 páginas, lo cual en mi Biblia es la distancia entre el discurso de Pedro en Hechos 2 y la reunión de la iglesia en Hechos 15. En el primero se predicó la gracia, en la segunda se la cuestionó. No es que no creyeran en la gracia, creían en ella, creían mucho en la gracia, solo que no solamente creían en la gracia, querían añadir algo a la obra de Cristo. Los mucha gracia, creen en la gracia, muchísimo, sostienen que Jesús casi concluyó la obra de salvación. En el bote de remos llamado Rumbo al Cielo, Jesús rema casi todo el tiempo, pero de vez en cuando necesita nuestra ayuda, así que se la damos. Amontonamos buenas obras del modo en que los niños exploradores acumulan medallas al mérito en una banda. Yo guardaba mis medallas en un gancho en mi closet, no para ocultarlas, sino para poder verlas. Ninguna mañana era completa sin un satisfactorio vistazo a este fajín de realización. Si obtuviste alguna vez una banda de medallas al mérito de niños exploradores, comprendes el afecto que yo sentía. Cada emblema ovalado recompensaba mi esfuerzo. Atravesé remando un largo para ganar la medalla de canoa. Nadé a lo largo de piscinas para ganar la medalla de natación. Y tallé un tótem para obtener la medalla de trabajo en madera. ¿Podría alguna cosa ser más gratificante que ganar medallas al mérito? Sí, mostrarlas, lo cual yo hacía todos los jueves cuando los niños exploradores usaban los uniformes de primer ciclo de secundaria. Yo avanzaba por el campo a pasos agigantados como si fuera el rey de Inglaterra. El sistema de medallas al mérito pone la vida en orden. Los logros dan como resultado compensación. Los logros reciben aplausos. Los muchachos me envidiaban, las chicas se derretían. Mis compañeras de clase se las arreglaban para mantener quietas las manos, solo en virtud de extremo dominio propio. En lo íntimo, ellas deseaban pasar un dedo por mi galardón señalador y pedirme que deletreara sus nombres en alfabeto Morse. Me convertí en cristiano más o menos al mismo tiempo en que me volví niño explorador, y supuse que Dios califica mediante un sistema de méritos. Los buenos exploradores ascienden, las personas buenas van al cielo. Así que decidí acumular muchas medallas espirituales, una Biblia bordada para lectura bíblica, manos juntas para orar, un niño durmiendo en la banca para asistir a la iglesia. En mi imaginación, ángeles cosían febrilmente emblemas a mi favor. Apenas lograba mantener el ritmo con mi rendimiento y se preguntaban si un fajín sería suficiente. Ese chico lucado me estaba haciendo fatigar los dedos. Yo trabajé para el grandioso día en que en medio de una lluvia de confeti y querubines danzando, Dios me pondría el fajín lleno de medallas a través del pecho y me daría la bienvenida a su reino eterno, donde yo humildemente podría exhibir mis medallas por toda la eternidad. Sin embargo, surgieron algunas preguntas espinosas. Si el Señor salva a las personas buenas, ¿cuán bueno es bueno? Dios espera integridad en cuanto a lo que hablamos, pero ¿cuánta? ¿Cuál es el porcentaje permitido de exageración? Supongamos que el puntaje requerido es 80 y yo obtenga 79. ¿Cómo sé cuál es mi puntuación? Busqué el consejo de un ministro. Sin duda, él me ayudaría a contestar la pregunta. ¿Qué tan bueno es bueno? El hombre lo hizo con una palabra: hacer. Hacer mejor, hacer más, hacer ahora. Haz lo bueno y estarás bien. Haz más y serás salvo. Haz lo correcto y todo te saldrá bien. Hacer, ser, hacer, ser, hacer. ¿Familiarizado con la tonada? Quizás lo estés. La mayoría de las personas adoptan la suposición de que Dios salva a la gente buena. Así que seamos buenos, seamos
morales, seamos honestos, seamos decentes, recemos el rosario, guardemos el sábado, cumplamos las promesas, oremos 5 veces al día mirando al este, mantengámonos sobrios, paguemos los impuestos, obtengamos medallas al mérito. No obstante, con esta cháchara acerca de ser buenos, aún nadie puede contestar la pregunta fundamental: ¿qué nivel de bondad es suficientemente bueno? Extraño. En juego está nuestro destino eterno. Sin embargo, nos preocupamos más por la receta para preparar una lasaña que por los requerimientos de ingreso al cielo. Dios tiene una mejor idea, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Contribuimos con nada, nada de nada. A diferencia de la medalla al mérito de los niños exploradores, la salvación del alma no se gana, es un regalo. Nuestros méritos no merecen nada, la obra de Dios lo merece todo. Este fue el mensaje de Pablo para los mucha gracia. Imagino el rostro rojo, los puños apretados y los vasos sanguíneos inflamándose en el cuello del apóstol. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Traducción: dile no a las pirámides y a los ladrillos, no a las reglas y a las listas. Dile no a la esclavitud y al rendimiento, no a Egipto. Jesús te redimió. ¿Sabes lo que esto significa? Aparentemente ellos no lo sabían. ¿Y tú? Si no lo sabes, yo sé que es debido a tu fatiga. Tú debes confiar en la gracia de Dios. Sigue el ejemplo de los mineros chilenos atrapados debajo de 700 metros de roca sólida. Los 33 hombres estaban desesperados. El derrumbe de un túnel principal les había sellado la salida y los lanzó al estado de supervivencia. Comían 2 cucharadas de atún, un sorbo de leche y un pedazo de durazno día por medio. Durante 2 meses oraron porque alguien los salvara. Arriba en la superficie, el equipo chileno de rescate trabajaba las 24 horas del día consultando a la NASA y reuniéndose con expertos. Diseñaron una cápsula de poco más de 4 metros de largo y taladraron. Primero un hoyo de comunicación y luego un túnel de excavación. No había garantía de éxito. Nadie que alguna vez hubiera quedado atrapado bajo tierra por tanto tiempo había vivido para contarlo. El 13 de octubre del 2010, los hombres comenzaron a emerger, chocando alegres las manos unos con otros y dirigiendo cánticos de victoria. Un bisabuelo, alguien de 44 años que planeaba casarse, luego un joven de 19 años, todos tenían historias distintas, pero todos habían tomado la misma decisión: confiar en que alguien más los salvará. Nadie devolvió la oferta de rescate con una declaración de independencia. Puedo salir de aquí por mi cuenta, solo denme un taladro nuevo. Ellos habían mirado la tumba de piedra por bastante tiempo para llegar a la opinión unánime: necesitamos ayuda, necesitamos que alguien penetre en este mundo y nos saque. Luego, cuando llegó la cápsula de rescate, los mineros treparon. ¿Por qué nos es tan difícil hacer lo mismo? Nos resulta más fácil confiar en el milagro de resurrección que en el de la gracia. Tememos tanto al fracaso que creamos la imagen de la perfección, no sea que el cielo esté aún más desilusionado de nosotros de lo que nosotros mismos lo estamos. El resultado: las personas más cansadas de la tierra. Los intentos de salvación propia no garantizan más que agotamiento. Correteamos y salimos disparados, tratando de agradar a Dios, coleccionando medallas al mérito, anotando puntos y mirando con ceño fruncido a cualquiera que se atreva a cuestionar nuestros logros. Nos llamamos la iglesia, con rostros siempre tensos y hombros caídos. Basta ya de una vez por todas, basta de esa locura. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales. Hebreos 13:9. Jesús nos dice: vengan a mí todos los que estéis perfectos y puros,
Jesús no dice, vengan a mí todos los perfectos y puros, sino todo lo contrario. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No hay letra pequeña, no va a ocurrir un segundo acontecimiento. La promesa de Dios no tiene lenguaje oculto. Deja que ocurra la gracia por amor de Dios. No más actuación para Dios, no más solicitar la atención del Señor. De todas las cosas que debes ganar en la vida, el efecto interminable de Dios no es una de ellas. Tú lo tienes. Estírate en la hamaca de gracia. Ahora puedes descansar. Vamos a entrar al capítulo 5 y se llama Pies mojados. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Efesios 4:32. Dios concibió el perdón como la única forma de mantener vivo su romance con la familia humana caída. Si no transformamos nuestro dolor, seguramente lo transmitiremos. Aceptar la gracia es aceptar el juramento de obsequiarla. Si las heridas fueran cabellos, todos pareceríamos osos grises. Hasta la belleza de piel tersa de las revistas, los tranquilos pastores en el púlpito y la tierna ancianita que vive al lado, todos ellos, todos nosotros, nos habríamos convertido en espantosas bestias peludas. Si las heridas fueran cabellos, estaríamos perdidos detrás de lo tupido de estos. ¿Por qué nos resultan tantas heridas? Cuando los niños se burlan de la manera en que tú caminas, esos insultos que te hacen daño, cuando los maestros miran con frialdad el trabajo que has hecho, ese rechazo te hiere. Cuando tu novia te abandona, cuando tu esposo te abandona, cuando la compañía te despide, eso hace daño. El rechazo siempre duele. Tan cierto como que el verano trae sol, la gente produce dolor. A veces de modo deliberado, en ocasiones de forma fortuita. Victoria Robulo puede hablar del dolor fortuito. En una noche de noviembre del 2004, esta neoyorquina de 44 años conducía a casa en Long Island. Acababa de asistir al recital de su sobrina y estaba lista para el sofá, el calor del fuego y el relajamiento. La mujer no recuerda haber visto el Nissan plateado aproximándose por el oriente. No recuerda nada del joven que de 18 años, asomando a la ventanilla y sosteniendo, ¿quién lo iba a decir?, un pavo congelado, lo lanzó contra el parabrisas de ella. El ave de 20 libras atravesó el vidrio, dobló el volante hacia adentro y se estrelló contra el rostro de Victoria, como un plato de comida sobre concreto. La violenta travesura la dejó luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos. La dama sobrevivió, pero solo después de que los médicos le inmovilizaran la mandíbula, le fijaron un ojo con tejido sintético y le atornillaran placas de titano al cráneo. La mujer no se puede mirar al espejo sin un recordatorio de su dolor. A ti no te ha golpeado un pavo, pero te casaste con uno, trabajas para uno o te abandonó uno. ¿Hacia dónde te vuelves ahora? Sicarios.com, Jim Beam y amigos, el servicio de autocompasión. Podemos relacionarnos con la reacción de algunos soldados de Estados Unidos en Afganistán. Un miembro del grupo recibió una carta de rompimiento de relación, quedó devastado. Para colmo de males, su chica le escribió: devuélveme por favor mi foto favorita, porque me gustaría usarla para mi fotografía de compromiso en el periódico del condado. ¡Ay! Pero sus compañeros llegaron en defensa del hombre. Fueron por todo el cuartel y recogieron fotos de todas las novias de los soldados. Llenaron con ellas toda una caja de zapatos. El despechado soldado envió las fotos por correo a su exnovia con esta nota: por favor, encuentra tu foto adjunta y devuélveme las demás. Por mucho que lo intento, no logro recordar cuál eras tú. La represalia tiene su atractivo, pero Jesús tiene una idea mejor. Juan 13 registra los acontecimientos de la última noche antes de la muerte del Señor.
Él y sus seguidores se habían reunido en el aposento alto para la Pascua. Juan comienza su narración con una sublime declaración. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan 13:3. Cristo sabía el quién y el porqué de su vida. ¿Quién era Él? El Hijo de Dios. ¿Por qué estaba en la tierra? Para servir al Padre. Jesús sabía su identidad y conocía su autoridad. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Jesús, presidente, director técnico, rey del mundo, soberano de los mares, lavando pies. No soy un fanático de los pies. Mirar cara a cara, lo haré. Estrechar la mano, con mucho gusto. Pasar un brazo alrededor de los hombros, feliz de hacerlo. Enjugar una lágrima a la mejilla de un niño en un santimén. Sin embargo, frotar pies, qué absurdo. Los pies huelen mal. Nadie crea una colonia llamada pie de atleta de clase o almizcle de calcetín de gimnasio. A los pies no se les conoce por su agradable olor. Tampoco lucen bien. El hombre de negocios no mantiene sobre su escritorio una foto enmarcada de los dedos de sus pies de su esposa. Los abuelos no cargan fotos del tobillo hacia abajo de sus nietos. No son esos los arcos más lindos que se hayan visto alguna vez. ¿Queremos ver la cara? No los pies. Los pies tienen talones, tienen uñas en los dedos, juanetes y hongos, costras y callosidades, y verrugas plantares, algunas tan largas que afean en gran manera. Los pies tienen 5 deditos, cada uno más feíto y gordito que el otro. Perdónenme ustedes, gente de la Sociedad de Podólogos y de Planta de los Pies, pero no me cuento entre ustedes. Los pies huelen mal y lucen horrible, lo cual creo que es el punto de esta historia. Jesús tocó los malolientes y feas partes de los discípulos, sabiendo que venía de parte de Dios, sabiendo que estaba yendo el Señor, sabiendo que podía arquear una cerca a aclarar, sabiendo que podía arquear una ceja o aclarar la garganta, y que todos los ángeles en el universo se podrían alerta, sabiendo que toda la autoridad era de Él, del Maestro. Cambió su posición por la de siervo, se humilló hasta ponerse de rodillas y comenzó a frotar la mugre, el polvo y la suciedad de esos pies habían recogido en el viaje. Esta era la tarea de un esclavo, el trabajo de un siervo. Cuando el amo llegaba de un día de caminar por calles empedradas, esperaban un lavado de pies. El siervo de menor rango lo recibía en la puerta con toalla y agua, pero en el aposento alto no había siervo. Cántaro con agua, sí, palangana y toalla en la esquina de la mesa, pero nadie las tocó, nadie se movió. Cada discípulo esperaba que alguien más estirara la mano hacia el recipiente con agua. Pedro creía que Juan lo haría. Juan creía que Andrés lo haría. Cada apóstol suponía que alguien más lavaría los pies, y alguien más lo hizo. Jesús no excluyó ni a un solo seguidor, aunque no lo habríamos culpado que se saltara a Felipe. Pero Cristo le pidió a los discípulos que alimentaran a los 5,000 personas hambrientas. Felipe efectivamente había replicado: imposible. Eso se encuentra en Juan 6:7. Por tanto, ¿qué hace Jesús con alguien que le cuestiona las órdenes? Aparentemente el Señor lava los pies del que duda. Santiago y Juan presionaron para obtener posición en el reino de Cristo. Por tanto, ¿qué hace Jesús cuando las personas usan el reino de Dios para hacer promoción personal? Desliza una palangana en dirección a ellas. Pedro dejó de confiar en Cristo en medio de la tormenta. Intentó evitar que el Maestro fuera a la cruz. A las pocas horas, el discípulo maldeciría el mismo nombre de Jesús y saldría volando a esconderse. Es más, todos los 24 pies de los seguidores de Jesús saldrían corriendo pronto, dejándolo solo al Mesías frente a sus acusadores. ¿Se ha preguntado alguna vez lo que hace Dios con quienes incumplen sus promesas? Les lava los pies. Y Judas, la rata mentirosa, entregante y codiciosa que vendió a Jesús al mejor postor a cambio de un puñado de dinero, Cristo no le lavaría los pies, ¿verdad? Sin duda que no.
Si le lavaran los pies a ese Judas, tú tendrías que lavarle los pies a tu propio Judas, a tu traidor, a tu desadaptado y bellaco lanzador de pavo helado, a ese villano irresponsable y bueno para nada. El Judas de Jesús se alejó con 30 piezas de plata, el tuyo se alejó llevándose la virginidad, la seguridad, el cónyuge, el trabajo, la infancia, la jubilación, las inversiones tuyas. ¿Esperas tú que yo le lave los pies a ese Judas y lo deje ir? La mayoría de las personas no quieren hacerlo. Usan la foto del villano como un blanco para dar dardos. Sus volcanes explotan de vez en cuando, enviando odio y contaminantes al aire, y contaminando y derramando mal olor por el mundo. La mayoría de los individuos mantienen una olla de odio hirviendo al fuego lento. Pero tú no eres la mayoría de las personas. La gracia ha obrado a tu favor. Mira, tus pies están mojados y empapados de gracia. Los dedos, los arcos y los talones de tus pies han sentido la fresca palangana de la gracia divina. Jesús te ha lavado las partes más mugrientas de tu vida. Él no te pasa por alto para llevar la cubeta hacia alguien más. Si la gracia fuera un campo de trigo, Jesús le habría dejado en herencia el estado de Kansas. ¿No puedes tú compartir con otros la gracia de Él? Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14 y 15. Aceptar la gracia es aceptar el juramento de obsequiarla. Victoria Ruvulo lo hizo. 9 meses después de su desastrosa noche de noviembre, enfrentó a su agresor en la corte, teniendo la cara atornillada con un titanio. Ryan Cushing ya no era el engreído chico que lanzara el pavo desde el Nissan. Estaba temblando, llorando y disculpándose. Para la ciudad de Nueva York, el desadaptado social había llegado a simbolizar a una generación de muchachos descontrolados. Ciudadanos atestaron el salón para verle obtener su merecido. Los enfureció la sentencia del juez. Solo 6 meses tras rejas, 5 años de libertad incondicional, algo de consejería y servicio público. La sala estalló. Todo el mundo objetó, todos menos Victoria Ruvulo. La reducida sentencia fue idea de ella. El muchacho se acercó y Victoria lo abrazó. A la vista del juez y del auditorio, ella lo agarró firme y le acarició el cabello. Mientras el joven sollozaba, Victoria habló: «Te perdono. Quiero que tu vida sea lo mejor que pueda ser». La mujer permitió que la gracia moldara su reacción. «El Señor me dio una segunda oportunidad en la vida y la estoy transmitiendo», manifestó refiriéndose a su dadivosidad. «Si no me hubiera despojado de esta ira, esta necesidad de venganza me habría consumido. Perdonar al chico me ayuda adelante. El percance que esta noble mujer sufrió la condujo a su misión, ser voluntaria del Departamento de Libertad Condicional del Condado. Estoy tratando de ayudar a otros, pero ahora sé que por el resto de mi vida me conocerán como la dama del pavo». Pudo haber sido peor. El muchacho pudo haber lanzado una hamburguesa y me llamarían Miss Chanchita. Victoria Ruvulo sabe cómo llenar una palangana con agua. Y tú, construye una prisión de odio si quieres. Cada ladrillo una herida, diséñala con una celda y una sola litera, pues no atraerá compañeros de cuarto. Cuelga pantallas gigantes de video en cada una de las 4 paredes para que las imágenes grabadas de la agresión se transmitan una y otra vez, 24 horas al día. Auriculares disponibles bajo pedido. ¿Conmovedor? No, aterrador. Los rencores albergados absorben la alegría de vivir. Vengarse no te pintará otra vez el fondo azul en el cielo, ni te restaurará la primavera a tu paso. No, te dejará más amargado, encorvado y enojado. Concede la gracia que se te ha otorgado. Al hacerlo, no estás aprobando las acciones de tu agresor. Jesús no aprobó los pecados tuyos al perdonarlos. La gracia no le dice a la hija que le agrade al padre que la violó. No dice a los oprimidos
que le guiñen el ojo a la injusticia. La persona definida por la gracia aún envía ladrones a la cárcel y espera que un ex cónyuge pague manutención de su hijo. La gracia no es ciega, ve perfectamente la herida, pero elige ver aún más el perdón de Dios. Se niega a dejar que el dolor le envenene el corazón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Donde falta la gracia, abunda la amargura. Donde la gracia abunda, crece el perdón. El 2 de octubre del 2006, como a las 10 de la mañana, Charles Carl Robert ingresó a la escuela West Nickel Mines Amish en Pensilvania. Llevaba una pistola 9 milímetros, una escopeta calibre 12, un rifle, una bolsa de pólvora, 2 cuchillos, herramientas, un arma de electrochoque, 600 cartuchos de munición, lubricante sexual y cuerdas de alambre y plástico. Usando cuerdas flexibles de plástico, ató a 11 chicas de 6 a 15 años de edad mientras se preparaba para dispararles. Mariah Fisher, de 13 años, dio un paso adelante y dijo: dispárenme primero. Supuestamente la hermana menor de ella, Barbie, pidió a Roberts que le disparara a continuación. El hombre le disparó a 2 chicas, luego se suicidó. 3 de las muchachas murieron al instante, 2 más murieron en el hospital a la mañana siguiente. La tragedia sorprendió a la nación. El perdón de la comunidad Amish sorprendió aún más. Más de la mitad de la gente que asistió al funeral de Roberts era de Amish. Una partera del lugar que había ayudado a nacer a varias de las chicas asesinadas por el criminal hizo planes para llevar alimentos a la familia del asesino. La mujer expresó: esto es imposible si se tiene a Cristo en el corazón. Esto es posible si se tiene a Cristo en el corazón. La secuencia importa. Jesús lava primero, nosotros lo hacemos después. Él da el ejemplo, nosotros imitamos. Él usa la toalla y luego nos la extiende diciendo: ahora hazlo tú. Atraviesa el piso de tu aposento alto y lávale los pies a tu Judas. Así que adelante, a mojarse los pies. Quítate las medias y los zapatos y métete los pies en el recipiente. Primero uno, luego el otro. Permite que las manos de Dios te extraigan todas las partes sucias de tu vida: deshonestidad, adulterio, arrebatos de ira, hipocresía, pornografía. Deja que el Señor toque todo esto. Mientras sus manos hacen el trabajo, mira alrededor del salón. Quizás no se produzca todo el perdón a la vez, pero puede ocurrir dentro tuyo. Después de todo, tú tienes los pies mojados. Y todo esto ocurre porque la gracia de Dios es la que ha triunfado. Así que hasta aquí termino mi lectura de este día. Y no se te olvide, el próximo lunes nos volveremos a encontrar en esta misma estación www Radio Enciende una Luz con tu programa Aliento de Vida, un ministerio de restauración. Estamos leyendo el libro Gracia y espero que te haya sido de bendición como lo ha sido de bendición a mi vida. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.